Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de comprender, de conocer y analizar a profundidad lo que es la problemática nacional. No, ya sé que se me olvidó, pero vamos a ver cómo esto es en vivo. No, es que no había puesto el audífono, no iba a escuchar al abogado tampoco. Parte de la situación que es un programa en vivo, ahí estaba el problema. Ahora sí. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes, recordando que este es un programa en el cual usted tiene la oportunidad de comprender, de entender y analizar a profundidad la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Honduras, un país con posibilidades, con muchas posibilidades de salir del subdesarrollo, de poder satisfacer las necesidades básicas de su población en su totalidad. No somos un país petrolero en acción, pero sí hemos sido un país productor de múltiples aspectos que en la industria o agroindustria nos pueden favorecer o afectar. Su gente noble, trabajadora, aunque uno que otro dicen que somos haraganes, pero eso es falso. El hondureño por naturaleza es trabajador y trabajadora. Donde va en cualquier parte del mundo es apetecido por la forma en que trabaja, como hormiguita. Esa es la fama que tienen los hondureños en Estados Unidos, la fama que tienen los hondureños en Europa, personas trabajadoras. Y aquí pues lo mismo. Lo que nos ha faltado como país es tener una dirección adecuada. Personas que asumen responsabilidades en cualquier momento de la historia de Honduras, que han asumido responsabilidades, se quedan cortos, no cumplen con las expectativas que hasta esta altura Honduras sería una potencia en Centroamérica. Y no como algunos pasan ahí afamando al país hermano por alguna que otra acción que hace. Pues de estos temas y otros temas más estaremos abordando con una persona que tiene esa capacidad analítica, que entiende cuál es la problemática y creo también que entiende muy bien cuáles son los problemas, por qué hemos pasado gobierno tras gobierno, tras gobierno, tras gobierno y Honduras sigue igual. Y se pinta igual para estos próximos 4 años aparentemente. Pues para eso le damos la bienvenida a nuestro invitado, al abogado Ramón Barrios, desde San Pedro Sula. Un placer, un honor tenerlo con nosotros, abogado, aquí en Unidos en Diálogo. Muchas gracias, doctor Portillo, por la invitación. Me siento muy honrado de poder conversar esta noche con usted, con su auditorio, en un tema que me interesa mucho, ¿no? Escuché su exposición sumamente importante, hablar de Honduras, hablar del desarrollo, hablar del potencial de nuestro país después de 200 años de independencia. ¿Qué ha detenido que nuestro país no sea un país desarrollado? ¿Qué ha detenido si tenemos los recursos naturales necesarios para hacerlo? Dos océanos, somos limitamos por el sur con el Pacífico, con el norte con el Atlántico. Tenemos una fuerza productiva, la edad promedio del 80% de los hondureños anda alrededor de entre 29 y 28 años, es decir, que tenemos muy buena cantidad de jóvenes en edad productiva. Así que platicar sobre eso que usted ha introducido es un tema que a mí me encanta mucho, lo hago desde la universidad, de donde soy profesor hace 25 años, así que complacido con la invitación. Unos 3 o 4 años de ser docente en la universidad. Abogado,
Antes de empezar la temática, nos gustaría conocer algo importante. ¿Dónde nace el abogado Barrios? ¿En qué barrio se llevaba? ¿Jugaba maule, jugaba trompo, se subía a los árboles, bajaba guayabas, bajaba mangos, anduvo en bicicleta? ¿Dónde estudió hasta llegar en este momento que es abogado? Bueno, yo soy sanpedrano, nací en San Pedro Sula, soy nativo del barrio Barahona, barrio Barahona, en San Pedro Sula. Es donde inició también y tenía la sede del Club Deportivo Maratón. Por lo tanto, no hay nadie que no haya nacido en el barrio Barahona y que no pertenezcamos como simpatizantes del Club Deportivo Maratón. Hice mi escuela primaria en la Escuela San Vicente de Paúl, de aquí de la ciudad de San Pedro Sula. Me gradué como bachiller en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas. Igualmente, soy graduado como abogado en la universidad aquí en San Pedro Sula. Soy profesor desde los 25 años en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula, pero también de la Universidad Tecnológica UNITEC y de CEUTEC. Posteriormente entré por concurso a nivel nacional, donde competimos alrededor de 500 profesionales del derecho en lo que es para ser juez y magistrado de tribunales de sentencia. Cuando se inició el Código Procesal Penal, tuve el honor de competir y ser el primer lugar. Al haber sido el primer lugar de la promoción, pues el Poder Judicial y la Embajada de España me becaron hacia España, a la Escuela Judicial del Barcelona, donde estudié Derecho Penal, donde me gradué como juez en la Escuela de Jueces de España y también en la Universidad de Sevilla, estudiando Derecho Internacional, Derecho Penal y Derecho de la Integración Centroamericana. Fui servidor por muchos años en el Poder Judicial como magistrado de Tribunal de Sentencia. Fui destituido en el año 2009 por haberme opuesto al golpe de Estado que se dio precisamente en ese año. Y desde entonces he seguido mi trayectoria como profesor universitario, como litigante privado. Me incorporé al Partido Libertad y Refundación en el año 2016-17 como candidato a alcalde en la ciudad de San Pedro Sula, obteniendo el segundo lugar en las elecciones internas y primarias. Y finalmente en el año 2021 obtuve mi diputación, que recién acaba de terminar el año pasado, como diputado por el departamento de Cortés, por el Partido Libertad y Refundación, habiendo presidido alrededor de 7 comisiones. La comisión más importante del Congreso la presidí, que es la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Y bueno, ahora nuevamente como profesor universitario y como litigante privado en los tribunales. Abogado, abogado Barrios, ¿por qué cree usted que Honduras no ha salido de este atolladero en el que nos encontramos, teniendo personas nobles, trabajadoras, entregadas en los diferentes aspectos de la sociedad civil, empresarial, pero en la parte política como que no nos pegamos bien? ¿Cómo será o cuál será esa problemática base según su análisis, abogado? Cuando uno analiza la historia de Honduras, doctor y televidentes, uno se da cuenta que uno tiene que darle gracias a Dios por haber nacido en este país, en nuestro Honduras, en Centroamérica. Y desde que nosotros iniciamos en la vida independiente, en 1821, inmediatamente nos anexamos a México, al Imperio de México, y finalmente en el 1823 nos
escindimos esa unión que teníamos con la República Mexicana en ese momento y comenzamos una vida como Centroamérica y posteriormente como Honduras independiente. Y uno se da cuenta que aquí nacieron las mentes más brillantes de toda esa gesta histórica. Aquí nació don Francisco Morazán, Quesada, quizá el hombre, digamos, de mayor beligerancia en la Unión Centroamericana. Aquí nació una de las personas más inteligentes, más sabias de toda Centroamérica, que es don José Cecilio del Valle, que fue el primer ministro de Relaciones Exteriores de la República Mexicana en el año 1822 hasta 1823. Fíjese usted, nosotros tenemos, yo cuando he ido a México por cuestiones de Estado, siempre iba al Ministerio de Relaciones Exteriores y cuando están las pinturas de todos los ministros de Relaciones Exteriores que ha tenido la República Mexicana, el primero que aparece allí es don José Cecilio del Valle de Honduras, como el primer canciller que tuvo la República Federal de México. Hemos tenido gente brillante como don José Trinidad Cabañas, como creo que desde 1823 hasta 1870 que comienza la reforma liberal, es el primer intento de modernización del país. Y eso que me parece que fue sumamente importante. Pero una vez que terminó la reforma liberal, precisamente que trajo las ideas de la Capitanía General de Guatemala, de don Justo Rufino Barrios, de don Gerardo Barrios en El Salvador, y realmente no ha habido otro intento de reforma desde esos años 1870, porque una vez que llegamos a los 1900, Honduras, nuestro país, entra en una vorágine de guerra. Y realmente el aspecto económico financiero nos hemos quedado todavía con esa reforma liberal que quedó inconclusa de 1870 de don Marco Aurelio Soto y don Ramón Rosa. Vino un intento nuevamente, digamos, de reforma en los años 1958 hasta el 63, una reforma de orden política que le impulsa don Ramón Villeda Morales. Ya para entonces estábamos bastante rezegados en el plano financiero centroamericano, producto de que todo ese inicio, yo diría que en los primeros 50 años del siglo XX, Honduras se dedicó más y frenó el desarrollo, las guerras internas. Y tuvimos políticos que no estuvieron efectivamente a la altura del capital humano que tiene el país. Desde 1857 al 63, que se da un golpe de Estado, volvemos a entrar en una especie de catarsis y hubo un intento de reforma en el año 1972, precisamente con un gobierno militar, pero que presidía don Osvaldo López Arellano. Fue un intento de reforma social y quizá uno de los mejores periodos, porque yo que no soy militarista, pero debo reconocer que ese gobierno militar incorporó lo mejor de los políticos que había en ese momento, tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional. Eso se truncó porque los militares comenzaron en esa época de los 70 a darse golpes de Estado entre ellos. Y llegamos a 1980, 81, que se hace nuestra Asamblea Nacional Constituyente, que preside el doctor Roberto Suazo Córdoba, y a partir de 1982 tenemos esta Constitución de la República, que en teoría es una buena Constitución de la República. Pero no sea, el país ha crecido desigualmente y a partir de 1980 se da un fenómeno en que eh, digamos, se va consolidando la clase política en el país, pero no ha habido una reforma. Fíjense que las reformas económicas, le dije yo, 1870, Marco Aurelio Seto Ramón Rosa, y pasaron casi 80 años que hubo una reforma en el gobierno del doctor Ramón Villeda Morales, a partir del año 1957. Finalmente una reforma tímida que se terminó en 1963 y se retoma en 1972, 74
y llegamos a 1980. Pero reformas económicas vuelve a haber hasta el año 1990 con el ajuste estructural de la economía y creo que allí marca un parteaguas porque el gobierno del licenciado Rafael Leonardo Callejas en los años 1990 impone algo que no era propio de Honduras, en realidad era un movimiento internacional impuesto desde los Estados Unidos, que es una reforma neoliberal que cercenó los derechos que se habían establecido tanto en los gobiernos del doctor Vida Morales y la reforma que había hecho los gobiernos militares de los 70. Hasta 1990, el país era bastante tranquilo, éramos pobres, sí, pero cuando uno ve los índices económicos del año 1982-90, se recuerda usted, doctor, que aquí el EMPIR en 1983, la paridad con el dólar era 2 por 1. Es decir, no hubo, digamos, tantos ajustes, no había, si bien teníamos índices de pobreza, pero no había tanta extrema pobreza y miseria. Yo creo que eso se escindió en los años 1900, que comienza con los gobiernos de Rafael Leonardo Callejas y de don Ricardo Maduro Joe. Y la patente, digamos, del desarrollo económico se concentró en pocas familias en Honduras. Si se da un ascenso de las familias de origen palestino, de origen árabe del país, que toman el control de la economía, de manera que llegamos a estos años, ya entrado este siglo, el siglo XXI, con un control total de la economía en pocas manos, en pocas familias, con un país solo se puede desarrollar si tiene una clase media robusta y cada vez nuestra clase media es más pobre de lo que debería ser, menos robusta y la concentración entre los que tienen y los que menos tienen es bastante desigual. De manera que efectivamente la clase política ha dejado mucho que desear. Hemos tenido una clase política bastante entreguista al capital extranjero, que no ha promovido, que no ha puesto la semilla para que nuestros empresarios hondureños y hondureñas puedan, digamos, proporcionarle capital productivo. Yo tengo una maestría en finanzas y efectivamente le puedo decir que nuestros bancos es difícilmente tienen tasas de interés atractivas para que nuestros empresarios puedan invertir. Ese es el capital financiero de presto es sumamente caro en Honduras. Un pequeño productor de lo que sea, un pequeño comerciante, un mediano y pequeño comerciante, es sumamente difícil que pueda acceder a recursos de la banca privada del país porque los intereses son sumamente caros. Así no se puede, digamos, desarrollar un país. La única forma que se puede desarrollar un país es con la inversión financiera de los empresarios pequeños y medios, porque los empresarios pequeños y medios en el país dan de cada 10 empleos que hay en Honduras, 7 corresponden a los empresarios pequeños y medios. Y aquí hay una desigualdad en la tributación. Mientras estas pequeñas familias, entre 10 y 15 familias que dominan, digamos, la producción nacional, en realidad casi no pagan impuestos. Y son nuestros pequeños, medianos y pequeños empresarios que son los que tributan y nosotros que estamos en una nómina, es decir, que estamos en una planilla, pues tributamos el 80% del presupuesto de la República. De manera que efectivamente yo quiero decir que si la clase política del país, la que dirige los destinos del país, hemos tenido una clase política bastante, digamos, ajena a desarrollar, hemos sido poco serios, me incluyo porque yo he sido parte de la clase política y creo que de aquí en adelante, porque uno debe ver con esperanza el futuro, tenemos que aprender, tanto los políticos, pero también los ciudadanos de a pie, a elegir a los mejores hombres y mujeres, a las distintas, digamos, facetas de la administración pública. Tenemos que hacer un Estado más pequeño. Yo siempre he dicho que el Congreso Nacional de la República
puede funcionar con 80 diputados, no necesita 128, necesitamos 80 diputados, no necesitamos diputados suplentes. Nuestra Corte Suprema de Justicia puede funcionar alrededor de 9 magistrados en la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos efectivamente tiene mucho menos. Nosotros tenemos 15, ellos tienen 9. Así que nosotros podemos hacer más pequeño el Estado y generar, digamos, mayor capital productivo. Digamos, yo me quiero quedar por ahí para entrar en este conversatorio, pero digamos, esto es a rasgos grandes y generales mi proyección de lo que ha sido el país y por qué estamos todavía siendo un país subdesarrollado, doctor. Abogado, ¿qué cuota de responsabilidad tenemos todos y cada uno de los hondureños, los que participamos en la vida pública, política, etcétera, conociendo, por ejemplo, para irnos no tan largo, en el gobierno de Suazo Córdoba salieron unos cuantos millonarios. Se mencionaron ahí el lechazo, el lapizazo, etcétera. Luego en el gobierno de Ascona Hoyo también, que decían que no había sucedido nada, pero ahí en Casa Presidencial incluso se tenía la sede donde iban a depositar los carros que se robaban en diferentes partes de la ciudad y del país. Sí. Y a medida que ha ido avanzando el tiempo se ha ido descubriendo algunas cosas relacionadas con los combustibles, con los dólares, etcétera, por ahí medias raras. Y salieron unos cuantos millonarios también, aparte de los que habían salido en el gobierno anterior. Luego en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas la misma cuestión. Se mencionaron algunos asos y salieron otra cantidad de millonarios. Luego en el gobierno de Carlos Roberto Reina lo mismo, otra gran cantidad de millonarios. Luego en el gobierno de Ricardo Maduro otra cantidad de millonarios. Luego en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales otra cantidad de millonarios. Luego en el gobierno de Pepe Lobo salieron otra gran cantidad de millonarios. En el de Carlos Flores también salieron otra gran cantidad de millonarios después el Mitch de Reina. Y luego en el gobierno de Juan Orlando Hernández otra gran cantidad de millonarios. Y luego en el gobierno de Xiomara Castro también otra cantidad de millonarios de las cúpulas de poder, de gente que manejó la plata, de gente que al final de cuentas manejó el país en esos cada 4 años. Y todavía seguimos contando la historia nosotros de lo que sigue sucediendo en el país. A ni uno de los personajes que se hizo millonario en ninguno de esos gobiernos se sometió a la justicia. Y ni uno ha invertido esa plata que robó en Honduras, sino que la invierten afuera o la tienen depositada afuera. Lo que significa, y usted lo dijo con su maestría en economía, en finanzas, que usted sabe que si extraemos el dinero del país y lo damos para afuera, la economía en general va en deterioro. Y como usted dijo, con los empresarios, tanto los micros y los medianos empresarios, que son los que mantienen la economía del país, pero esas dichosas 15 familias que ustedes tanto mencionaron en su gestión, no tuvieron la capacidad de sentarse con ellos y decirles: señores, el país es más importante que otra cosa. En lugar de estar peleando, generen más empleo, traigan la plata que se ha ido del extranjero. Lo que sucedió con Conadi, por ejemplo, lo que sucedió con todas las otras cosas y que han sucedido, porque eso fue antes de Suazo Córdoba, lo de Conadi. Los años 70. ¿Por qué no tuvieron esa capacidad de conciliar un pueblo y de conciliar la parte económica financiera del país para que estuviéramos contando otro cuento y probablemente ustedes estuvieran todavía en el poder si hubiesen manejado
un lenguaje diferente, no violento ni de pleitos ni de peleas, sino más bien de conciliación y generación de empleo. ¿Qué pasó con eso? Porque no solo fueron ustedes en los 4 años, estamos hablando en todos los gobiernos anteriores y Claro. por lo que vislumbra, como dicen, como es la víspera, es la fiesta, las cosas andan iguales o peores. Abogado. Yo creo que la respuesta así de entrada es impunidad. La impunidad significa el no castigo de los delincuentes. Y acá el aspecto de la corrupción es un aspecto, y usted nos recordó, hay dos grandes o tres grandes, digamos, antecedentes antes de 1980 de, digamos, actos de corrupción donde se generó impunidad. Uno es el famoso préstamo del ferrocarril de 1860 y pico, que se adquirió con la banca londinense y que se terminó de pagar en los años 1950-1960, alrededor de 100 años. Era un préstamo del ferrocarril que iba a salir desde Puerto Cortés e iba a terminar en Amapala, en el sur, iba a atravesar toda la costa norte, iba a llegar hasta la costa sur del país y llegó hasta Potrerillos, es decir, el primer acto de corrupción, y no hay nadie preso, nunca hubo nadie preso en Honduras. Fuera de eso, hubo otros actos de corrupción donde se entregó las mejores tierras de aquí del Atlántico, de la costa norte del país, a las compañías bananeras que vinieron a invertir y que reconocemos que eso desarrolló, la compañía bananera desarrolló todo el Atlántico hondureño. Pero allí hubo el primer acto de corrupción y fue la compra de nuestra dirigencia política por parte del capital financiero del país. Esto es importante, la compra de nuestros políticos, y a partir de eso se dieron concesiones enormes de tierra. Yo reconozco, digamos, el aspecto positivo de la inversión de las compañías bananeras en todo el Atlántico, desde la Lima hasta el departamento de Colón, pero realmente se dieron en condiciones bastante desfavorables para Honduras, y lo más triste y grave fue el soborno que se hizo de los políticos hondureños, no solamente para que hubiera intervención norteamericana armada, sino que comenzó a tener precio los políticos en Honduras para dar concesiones a las compañías norteamericanas. Pero otros dos grandes, y todo esto pasaba sin que nadie fuera a la cárcel, pero dos grandes actos de corrupción que hubo en Honduras. Uno fue el famoso Banana Gay, que fue lo último de las últimas actuaciones que hubo de parte de compra de las compañías bananeras a nuestros políticos, con lo cual por ahí fue un ministro de Economía del momento preso por algunos años, pero el gran actor que fue Osvaldo López Arellano salió de ahí y fue a fundar un banco que hoy es de los bancos más grandes que tiene del país, y él nunca fue preso. Pero el otro acto de corrupción también grande, usted lo dijo, fue la Corporación Nacional de Inversión. Hubo un grupo de empresarios privados en Honduras, sobre todo que comienza, digamos, ese grupo de empresarios privados, el capital de los descendientes y de algunos hondureños árabes, de origen árabe, comienzan a tomar préstamos, junto con muchos hondureños, a tomar préstamos, en cuyo aval es Honduras, y uno de los principales beneficiados de ese acto de corrupción que se llama Corporación Nacional de Inversiones, en donde se dio los préstamos a los empresarios hondureños, se declararon en quiebra, y como el aval era Honduras, terminó pagando Honduras, fue don Miguel Facusé Barjumé, que lo digo con nombre y apellido porque la historia está documentada. Y hoy sus descendientes son de las familias que en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro más criticaron. Los descendientes de don Miguel Facusé Barjum, no solo ya son financieros, sino que se dedicaron a la política. Uno de sus descendientes, no directos, sino sobrino de él, el expresidente Carlos Flores Facusé, hijo de doña Margarita Facusé, a mí me parece uno de los hondureños más talentosos e inteligentes, el ingeniero Carlos Flores Facusé,
pero digamos, no sacó todo su potencial porque durante su administración vino el Mitch, pero sin embargo él tiene mucha influencia en lo que es el Partido Liberal de Honduras y bueno, ya hemos visto algunas actuaciones, pese a que yo soy un admirador de él, de las que no estoy de acuerdo. Y efectivamente, vea usted cómo nunca de estos dos grandes actos de corrupción, de la CONAD y del Banana Gay, no hay ninguna persona presa. Y, y así ha sido la vida de nuestros empresarios, así ha sido la vida de nuestros políticos corruptos en el país, sin distingo de partido político, incluyo el mío, incluyo mi partido, el Partido Libertad y Refundación. No hay nadie preso. Yo le quiero dar, a mí me gustan las estadísticas. De cada 100 presos que tenemos en el sistema penitenciario del país, el sistema penitenciario del país tiene alrededor de 20.000 privados de libertad. Eso es más o menos lo que andan nuestros privados de libertad. Y 19.500 personas de los 20.000 privados de libertad son pobres. 19.500 son pobres. Es decir, pareciera que solo los pobres delinquen en Honduras. Y no es cierto. Por alguna razón, el sistema político del país, los ladrones de cuello blanco, los ladrones que son empresarios, los ladrones que son militares y los ladrones que son políticos, nunca van a la cárcel en este país. Por lo tanto, el sistema penal es totalmente injusto, es un sistema penal que siempre está castigando a los pobres y los ricos, los empresarios, los malos empresarios, los malos ricos. Es decir, tener riqueza no es ningún pecado. Uno debería aspirar que todos los hondureños o la mayoría de los hondureños o buena parte de los hondureños seamos ricos. Yo no estoy condenando la riqueza. Lo que estoy condenando es la riqueza mala vida. Por lo tanto, aquí cuando, mire, voy a poner un ejemplo de lo que yo viví. Un diputado del Congreso Nacional, los diputados del Congreso Nacional, ganamos alrededor de 100.000 lempiras mensuales. Entonces, si usted multiplica 100.000 lempiras mensuales por 12, le da una cantidad. Y multiplíquelo por 14 porque nos dan el 13º, el 14. Y ahí le va a dar una cantidad anual. Y eso lo tiene que multiplicar por 4. Y ahí le da una cantidad de millones de lempiras que tenemos como sueldo mensual después de un periodo de 4 años. ¿Y cómo es posible que un candidato a diputado en Honduras pueda invertir 10 millones de lempiras cuando no va a ganar esa cantidad en 4 años en el Congreso Nacional de la República? Es decir, cualquiera se tendría que preguntar por qué usted va a invertir 10 millones de lempiras en una campaña cuando va a ganar alrededor de 5 millones, 6 millones. Sí, 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 ¿por qué? Alguien que me explique eso. Yo nunca he podido entenderlo. O cómo salen compañeros diputados y diputadas del Congreso Nacional, efectivamente, porque yo lo he visto. Millonarios. ¿De dónde? Si es que en el mejor de los casos, que ahorre absolutamente todo, usted va a ganar 5.6 o 6 millones de lempiras. O sea, ¿de dónde usted va a salir millonario? Y si salen millonarios. Yo he visto compañeros que estuvieron en mis 4 años que han salido millonarios. Y así usted ve gente que solo ha vivido de la política en Honduras y son grandes millonarios. Entonces, yo creo que la palabra es impunidad. La clase política, no solamente la clase política, tenemos una clase política corrupta en el país y hay una clase política que lo hace bien. Hay una clase empresarial corrupta en este país y hay una clase empresarial que lo hace muy bien, sobre todo los pequeños, los medianos y los microempresarios. Y hay una clase política militar, hay una clase militar, generales y coroneles, que al final su carrera hay un fenómeno con los militares y es que todos al terminar su carrera, bueno, no todos, pero la mayoría de estos generales son hacendados. Y cuando comenzaron su carrera militar como subtenientes de infantería, no tenían absolutamente nada y al terminar su carrera, que es una dedicación exclusiva a la carrera militar, todos tienen un asiento.
Vea usted, los grandes generales de este país, que nunca han ido a una guerra, pero son generales de 5 estrellas, generales de 4 estrellas, generales de brigada y generales de división. Yo nunca he estado de acuerdo a tener generales, tantos generales en este país y nunca hemos ido a una guerra. Pero todos son millonarios. Entonces, la palabra aquí de la pregunta que usted me hace, ¿por qué? Es la impunidad. Aquí no se castiga a los delincuentes. Y los mayores delincuentes de este país son la clase política, los malos políticos, porque hay buenos políticos, los malos empresarios y los malos militares que se han robado el dinero público. Abogado, nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, tenemos que hablar de esa impunidad que usted menciona. ¿Cómo debemos empezar de aquí para allá? Porque ya ha pasado mucho tiempo y no se ha hecho nada. Pero nos vamos a ir a una pausa primero, abogado. Nos vamos a ir a una pausa. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos de la pausa vamos a hablar realmente por dónde debemos iniciar. Pues, o sea, ¿debemos continuar igual como hemos estado en estos tantos años? ¿O hay que cortar de tajo? ¿Por dónde debemos empezar? Que yo me recuerde, es cierto, ese ministro que dijo usted estuvo preso de Economía, le confiscaron unas cosas, unos bienes a lo del triunvirato donde estuvo Roque J. Rodríguez, que incluso falleció en el piso el hombre, en una lipidia y en una pobreza, y luego también a Caraccioli y a otras de esa época. Y en la última que me doy cuenta, de Suazo Córdoba, con otros no, tal vez en el caso del doctor Mario Zelaya, que fue director del Seguro Social, que supongo yo que todavía está tras las rejas, no sé cómo está la cuestión. De ahí pare de contar porque no ha habido otro de ningún gobierno y de ningún estatus social que haya manoseado los erarios públicos, está tras las rejas. ¿Qué debemos hacer como usted, como abogado, como científico, como académico, la orientación correcta hacia ese tema después de la pausa? Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender y analizar a profundidad la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Diferentes países de nuestra zona geográfica están en mejores condiciones que nosotros como país. Nuestro país avanza, pero retrocede un poco más que lo que avanza. El abogado Barrios nos ha dicho que uno de los principales problemas aquí es la impunidad. Abogado Barrios, ¿qué debemos hacer como hondureños? En el caso nuestro, como sociedad civil, como personas interesadas en que el país tenga otro mejor futuro y otro presente adecuado, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las orientaciones que usted como académico nos puede decir? Esto es lo que se debe hacer en Honduras a partir de ya, porque ayer no se hizo, pero ya se tiene que hacer. Abogado. Hay dos aspectos importantes que se deben tomar en cuenta en el país. Es el sistema económico como tal que tenemos en Honduras y el sistema político. En el campo del sistema económico, el país se maneja con un presupuesto general, como se maneja en las familias. El presupuesto general de la República, doctor, y ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan en este conversatorio, de cada 100 lempiras de nuestro presupuesto general de la República, en la recaudación de impuestos, más o menos alrededor de 60, 65 lempiras se recaudan de impuestos. Es decir, de cada 100 lempiras del presupuesto general de la República, se recaudan en concepto de impuestos 60, 65. Es decir, doctor,
Los próximos 40 lempiras o 35 lempiras tenemos que financiarlos con crédito a través o de la banca interna o a través de la banca internacional. Estoy hablando del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centroamericano de Integración y ahora de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, de la cual afortunadamente Honduras es parte a partir del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Lo ideal sería que el país, de cada 100 lempiras del presupuesto general, pues pudiese recaudar 100 lempiras. Pero ahí está el primer problema. Cada presupuesto de cada año, inclusive este que no se ha aprobado, 2026, que va a ser trasladado para su aprobación al Congreso Nacional aproximadamente este mes o el siguiente mes, pues más o menos las cifras son esas que yo le da. De cada 100, apenas se recaudan 60 y los otros 40 tenemos que endeudarnos todos los años con la banca internacional o la banca nacional. Y eso es porque no todos pagamos impuestos en Honduras. Esto no es una cosa menor. Pagar impuestos debería de ser una contribución de cada hondureño para que el Estado pueda satisfacer las necesidades esenciales. No pretendemos mucho en un país como el nuestro, pero si el Estado puede satisfacer educación, salud e infraestructura, tres cosas, doctor, tres cosas. O sea, a mí me gusta dar, digamos, en el análisis cuestiones concretas. El Estado de Honduras, el gobierno de Honduras debe satisfacer tres cuestiones esenciales. Una buena educación a cada uno de los hondureños, un buen acceso a la salud y el país tiene que tener una infraestructura de lo mejor para que la empresa privada pueda mover, trasladar sus productos. Y lo cuarto que necesita un país para desarrollar son condiciones políticas con instituciones fuertes y desarrolladas. Esos son, digamos, los cuatro componentes que yo dejaría que es un reto para Honduras. En el campo económico y en el campo del presupuesto, todos tendríamos que pagar impuestos, pero tengo que decirle a usted que los empresarios en Honduras se dividen, las grandes empresas que están aglutinados en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en el COEP, luego siguen los medianos, los pequeños y los microempresarios. Los que tienen acceso al crédito al país son estos grandes empresarios que no son más de 15 familias. Estas 15 familias en el país concentran la riqueza de cada 100 lempiras, 75 lempiras se llevan estas 15 familias. Fíjense qué desigualdad económica. De cada 100 lempiras que se produce con el Producto Interno Bruto del país, el Producto Interno Bruto es lo que produce de riqueza un país en un año. Pues esa producción de riqueza en el país hace un año, digamos, si de cada 100 lempiras de riqueza, 75 se la llevan estas 15 familias. Y eso no estaría, fíjese, yo no voy a condenar que esas 15 familias se lleven el 75% de la riqueza porque son los que producen más, lo debo reconocer. ¿Dónde está el pecado? Que esas 15 familias están exoneradas de pagar impuestos y de contribuir al presupuesto general de la República. No es justo que esas 15 familias, que las empresas más grandes de Honduras, estoy hablando de las exportadoras, no paguen impuestos. Y por eso de cada 100 lempiras apenas el Estado puede, digamos, amortiguar al presupuesto 60 lempiras. Por eso quedan faltando 40 lempiras. Aquí esas familias no pagan impuestos. Y voy a dar un ejemplo que yo conozco
de mi departamento, del departamento de Cortés, de las maquiladoras. Las maquiladoras están exentas de pagar impuestos desde el año 1974. 1974 no pagan impuestos. Y entonces usted me va a decir, pero es que producen empleo. Pero es que los medianos y los pequeños y los microempresarios, le quiero decir, doctor y amigos, son los que producen mayor cantidad de empleo. Y los medianos, los pequeños y los micros sí pagan todos los impuestos. Y entonces los exportadores desde 1974 en el país no están pagando impuestos, no contribuyen, por eso quedamos en 7 impuestos, son 7 impuestos los que no pagan. Y eso hace que ellos tengan una ventaja. Y yo le voy a estar, como financiero se lo digo, por supuesto que las grandes empresas deben de tener incentivos, pero la media en América Latina y en el mundo es que esos incentivos no pueden pasar de 10 años. Es decir, usted cuando empieza un negocio, el Estado le dice, no vas a pagar impuestos en 10 años para que puedas capitalizarte, pero después de 10 años tenés que entregarle los impuestos del país para que se pueda desarrollar, porque el país necesita salud, porque el país necesita educación, porque el país necesita infraestructura, que era lo que estábamos hablando. Entonces, mire, no tengo aquí, digamos, el listado en este momento, pero digamos, están exentos de pagar las ganancias de capital, es decir, que es el impuesto de la renta, pero es el impuesto al capital, porque hay impuesto de renta personal, impuesto de la renta de la empresa. No pagan impuestos sobre la renta. Todo lo que importan tampoco es objeto de impuesto. No pagan impuesto de exportación tampoco. Y tienen una serie de beneficios, digamos, aun y cuando no pueden mercadear sus productos a nivel nacional, pero sus movimientos de capital los pueden hacer afuera. Y muchos de ellos ni siquiera pagan impuestos de manera personal. Nosotros en San Pedro Sula tenemos a la persona más rica del país. Es un pakistaní que es dueño de casi todo el parque tecnológico en San Pedro Sula y de exportación. Y esta persona en los últimos 3 años no ha cotizado un tan solo lempira de impuestos, puesto que él de manera personal, sus empresas no están a nombre de él, sino que son estos conglomerados y estos holding que su empresa matriz, es decir, fiscalmente la tienen en Panamá o en los paraísos fiscales. Y por lo tanto, todas las ganancias que obtienen en Honduras son trasladadas a Panamá, a Bermudas y a Bahamas. Por eso nosotros ¿Pagan impuestos o pagan los impuestos que no pagan acá? Hasta el año 2014, fíjese, hasta el 2014 existía la legislación en Honduras para que hubiera doble tributación. Si usted no pagaba en Honduras, entonces tenía que pagarle a Honduras el capital que tenía su matriz en Panamá. Pero eso fue derogado por el gobierno nacionalista en el año 2014. De manera que solo existe el monotributo, solo lo que tiene aquí en Honduras. Pero resulta que sus ganancias usted las pone en otro país. Por eso nosotros, en la ley de justicia tributaria, volvíamos al esquema de antes de 2014, para que los empresarios podrían pagar impuestos sobre las ganancias de capital que habían hecho en Honduras, pero que depositaban en el extranjero. Es lo justo, porque usted aquí había generado la riqueza y por lo menos que le contribuyera al país. Eso no se aceptó, eso estaba en la ley de justicia tributaria. Por lo tanto, estos empresarios siguen sin pagar impuestos, aun y cuando sacan sus riquezas. Y de manera personal, doctor, yo le aseguro que usted paga impuestos sobre la renta, porque usted está en una nómina. La mayoría de estos empresarios no pagan impuestos sobre la renta porque ellos son parte de los holdings de las empresas en esas nóminas y sus riquezas están afuera. Y toda la riqueza fuera de estas 15 familias están exentas de impuestos. Y así va a ser, porque la primera decisión que tomó este Congreso Nacional de la República, si se recuerda,
es ampliar el régimen de importación temporal, que es la exención de impuestos, por 5 años. Es decir, desde 1974 vienen sin pagar impuestos. Y cuando usted me decía, no pudieron llegar a un acuerdo, habíamos llegado a un acuerdo con ellos porque se les respetaban todos los derechos, los impuestos y los acuerdos que había hecho los gobiernos anteriores, y más o menos, por ejemplo, las maquiladoras están exentas de impuestos hasta el año 2047. 2047 no van a pagar impuestos. Y vienen desde 1974, toda una vida sin pagar impuestos. Porque lo justo sería entonces, doctor, si no pagan impuestos, entonces démosle el mismo trato a la pequeña, a la señora de la pulpería que paga impuestos, el señor que tiene una zapatería, pero no es así. Entonces, yo creo que en el sistema económico del país tenemos que ser bastante justos, y mientras todos los hondureños no paguemos impuestos, va a haber una, digamos, diferenciación en el acceso a la justicia. Ya le decía yo, de cada 100 lempiras, nosotros apenas tenemos 60 lempiras del presupuesto general de la República, y hay que comenzar a buscar en los bancos externos 40 lempiras para ajustar el presupuesto general de la República. Yo creo que la gran meta es que todos paguemos impuestos. Abogado, Ahora, y debe haber un compromiso, y termino con esto, en esta idea, que ese pisto no sea para repartírselo los políticos en sobresueldos. Eso es importante. Le doy otro dato, y aquí reconozco. De cada 100 lempiras que va a los ministerios, por ejemplo, le voy a dar el dato del Ministerio de Educación, porque dijimos que lo más importante, de las cosas más importantes, es la educación, la salud, la infraestructura y el sistema político de un país. En el Ministerio de Educación, de cada 100 lempiras que se aprueben en el presupuesto del Congreso Nacional, 89, entre 85 y 90 lempiras son para pagar sueldos y salarios. Apenas 10 lempiras se utiliza para mejorar la educación del país. En esas condiciones no vamos a desarrollar el país, cuando más del 80% de cada 100 lempiras del país se va para pagar sueldos y salarios. Entonces, también reconocemos esa mala distribución de los presupuestos general de la República, y así en infraestructura igual. De cada 100 lempiras, 80 son para pagar sueldos y salarios. Entonces, abogado, me parece que ahí está un poco la radiografía del sistema económico del país. tengo algunas dudas referente a lo que usted ha dicho. Entre ellas, vea usted, me menciona el asunto de las maquilas. ¿Cuántas maquilas salieron de Honduras buscando otros incentivos en El Salvador, en Nicaragua? Se fueron otras a Costa Rica, dejando desempleados a una gran cantidad de hondureños. Ahora bien, otra cosa que me preocupa es lo que usted mencionó de los salarios, como la Secretaría de Educación. Sí. Porque me hace analizar a mí, bueno, el 80%. ¿En qué consiste la educación en un país como el nuestro? En tener docentes, que son los que van a ver los estudiantes. Es correcto. Que son los que van a enseñar, los académicos. Sí. Por lo tanto, la inversión debe ser en emplear docentes. Por lo tanto, eso de un 80% en salarios, me preocuparía que de ese 80%, el 60% o el 70% de esos salarios sea para altos funcionarios y no para los docentes. Es como el caso de salud, que muchos mencionan incluso que el presupuesto se ve en salarios. Ah, claro. Pero ¿quién es el que va a ver al enfermo? El médico, la enfermera, el equipo técnico del laboratorio, trabajadores sociales, el odontólogo. Es un equipo de personas que deben ser empleadas. Sí. Entonces, decir que se invierte en salarios para esos niveles es adecuado, pero para los niveles, póngale usted un ejemplo claro. Ha sido en los hospitales públicos del país, y fue grave el problema, porque yo soy empleado de los hospitales, fue grave el problema incluso en el hospital escuela, una gran cantidad de empleos que se dieron a personal no técnico, sino que se manejaba de administración en diferentes áreas, desde vigilancia, aseo, hasta secretarias, etcétera,
pero no a médicos, no a enfermeras, no a odontólogos, no a trabajadores sociales, etcétera. O sea, y eso sucedió en el gobierno recién pasado. Que antes de que se me olvide la idea, sería bueno que usted me diga unos 4, 5 o más aspectos de por cuáles usted considera que el Partido Libertad y Refundación perdió las elecciones recientemente y qué es lo que realmente, en base a lo que usted ha dicho, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro hizo en educación, en salud, e infraestructura y economía del país. ¿No fueron esos los factores influyentes en perder una elección por malas decisiones tomadas o estoy equivocado, abogado? No, no fueron esos. El Partido Nacional estaba en el poder desde el año 2010 y hasta el 2022 que entramos nosotros no había habido aumento en educación. Nosotros le mejoramos en un 80% en sueldos y salarios a nuestros profesores. Y quisimos, fíjese, y quisimos terminar y no pudimos, como no teníamos mayoría de congresistas en el Congreso a nuestro favor, con la mejora del aspecto económico del estatuto del docente. No fue aprobado y le aseguro que en estos 4 años no va a ser aprobado tampoco. Las conquistas de este país, la mejora de la educación, de los sueldos y salarios de los maestros, tuvimos 2 aumentos, mientras los 10 años anteriores de administración del Partido Nacional no se dio ningún aumento. Así que, digamos, descartemos que esa fue porque la mejora sustancial de los aumentos salariales en educación se dieron en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. En igualdad de condiciones, los trabajadores de salud, las enfermeras tuvieron un aumento significativo, las enfermeras que no habían tenido en las administraciones anteriores. Y los médicos, los psicólogos, por ejemplo, tuvieron un aumento que fue consustancial. Los médicos generales, porque quienes han estado mejor pagados en el sistema de salud son los médicos especialistas. Pero los médicos generales, los psicólogos, los enfermeros tuvieron una, digamos, aumento significativo durante la administración de la presidenta Xiomara Castro. Yo lo que establezco con respecto a las maquilas es lo siguiente. Cuando usted me dice, ¿cuántas maquilas se fueron? Es que no se fueron por la situación con el gobierno, sí que no pagan impuestos. Y no se iban porque aquí se les puso más impuestos. O sea, aquí hay que explicar. Porque, ¿sabe cuántas maquilas se han hecho en este primer trimestre aquí en la zona norte? Se han hecho 5 maquilas. Lo que pasa es que hoy la prensa no establece, si eso tuviéramos en un gobierno de libre, eso fuera un escándalo. Pero hoy se callan esas cuestiones. Pero se han ido 5 maquilas y las condiciones siguen siendo las mismas. Siguen sin pagar impuestos, más bien se le aumentó el régimen de importación temporal a 5 años y se han ido 5. Lo que pasa es que hoy la prensa tradicional calla esas cuestiones. Las maquilas son empresas e industrias de exportación. Ellos no pueden vender en Honduras. Entonces, ellas están propensas a la economía normalmente de los Estados Unidos. Ellos trabajan con los pedidos del mercado de consumo de los Estados Unidos. Si baja el mercado de consumo de los Estados Unidos, pues baja la cantidad de pedidos que tienen nuestras maquiladoras. Y nuestras maquiladoras, al tener una baja en los pedidos, pues ya no son rentables y tienen que irse. Esto de que se van a El Salvador, esto que se van a Nicaragua, es un mito realmente. Cuando nosotros lo hemos investigado, realmente lo que pasa no es que se van a Nicaragua. Los arneses, por ejemplo, no se hacen en Nicaragua. En Nicaragua se hace maquiladora de primera categoría. Todavía siguen cosiendo y pegando costuras y partes. Realmente nuestra maquila en Centroamérica es la maquila más desarrollada que hay. Entonces, los sueldos que se pagan aquí son dignos, pero aún así, si usted ve, tienen una escala especial para
Entonces, pero las condiciones por las que se van no son por las condiciones, digamos, de impuestos con el país, sino porque hay una baja de el consumo en los Estados Unidos. Y producto de eso son las 4 maquiladoras que se han ido en este primer trimestre en San Pedro Sula y en El Progreso, porque siguen teniendo la misma cantidad de impuestos. Así que nosotros, ¿cómo medimos? Cuando nos decían que se habían perdido, por ejemplo, no sé cuántos cantidad de empleos. Es tan fácil porque nosotros cómo medíamos si es cierto esos datos. Cada vez que una maquila comienza a operar, usted tiene que, digamos, mandarlos las listas de nóminas al Seguro Social. Entonces nosotros vamos midiendo la cantidad de aumento de empleos o de disminución de empleos de acuerdo a los listados que tienen en la Seguridad Social. Y entonces yo me acuerdo que cuando subíamos salarios mínimos, aquí se decía, es que producto del aumento del salario mínimo, o es que producto de que quitamos las jornadas por hora, las famosas jornadas por hora, se van a perder 50,000 y 100,000 empleos. Y entonces sí vamos a ver cuántas bajas habían en la lista del Seguro Social de las maquilas y resulta que solo habían 1,000 bajas, no eran 50,000. Allí nosotros comenzamos a ver que no era cierto que había esa cantidad de bajas. No es cierto. Cuando nosotros quitamos, y hoy que se va a aprobar nuevamente la capitalización y contratación de obreros por hora, hay una disminución de los derechos sociales de nuestros trabajadores. Es decir, nosotros queremos empleo, pero queremos empleo con dignidad, doctor y amigos y amigas. Es decir, porque le tenemos que bajar los sueldos y salarios a nuestros obreros en las maquilas con, con esta ley por hora. Porque cuando usted contrata por hora, le quita la mayoría de los derechos. Aquí tenemos toda una generación de jóvenes a quienes no se le aplican los derechos sociales que están en el Código del Trabajo. Ahora que se apruebe la ley por hora, lo que va a pasar es que los empresarios, por lo menos en la maquila, mayormente, van a despedir a los compañeros y compañeros que tienen contrato permanente y luego los van a recontratar por oro porque ellos tienen una ganancia al disminuirle el capital, el pasivo laboral que le llamamos financieramente. De manera, doctor, que me parece que es una cuestión de que nuestros hondureños, nosotros que somos los votantes, nosotros que elegimos a los funcionarios que finalmente son los encargados de emitir las políticas públicas, sepamos elegir. Y estoy hablando que sepamos elegir candidatos y candidatas de todos los partidos políticos. Alguien me decía, ¿cómo evalúa este Congreso Nacional? Es cierto, no han parado ni un día de trabajar, pero cuando usted ve la cantidad de leyes que se han emitido son muy pocas. Y lo primero que se hizo fue ampliar y cumplirle a la empresa privada y no a la empresa privada en su totalidad. Las reformas que se hicieron fueron para cumplirle al Consejo Hondureño de la Empresa Privada y estos grandes empresarios que no pagan impuestos. Luego han venido con una serie de cosas que no tienen que ver nada con el desarrollo del país. Cuando un diputado dice que se apruebe en el presupuesto general y que se nombre una partida para hacer la carretera de A a B del pueblo tal, eso es mentira. Yo quiero decir, eso es una mentira, porque las leyes internas del presupuesto general de la República establecen que las carreteras no las hace el Congreso Nacional, las hace la Secretaría de Infraestructura y de Transporte, la CITA ahora, las hace el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando un diputado usted vea que dijo, mire, yo presenté un proyecto para que se hiciera la carretera de Las Trojes a no sé a dónde, la carretera de Chamelecón a Villanueva, esa es una mentira. Siempre sirve para decir, mire, yo presenté un proyecto de ley para que se pavimente, pero no es cierto. Eso es una decisión que viene en el presupuesto general de la República por parte del Poder Ejecutivo. Y lo que haga el diputado o lo que proponga es una iniciativa de buena voluntad. Pero si la Secretaría no lo manda
como siempre pasa, la Secretaría de Infraestructura o la Secretaría de Educación o la Secretaría de Salud es la que establece las prioridades de ejecución en el presupuesto, no son los diputados. Entonces, cuando usted ve y usted analiza lo que ha hecho este Congreso en el primer trimestre, es muy poco. Por lo tanto, finalizando esta idea, doctor, tenemos que aprender a ser ciudadanos, tenemos que aprender a elegir. Y yo decía, necesitamos un buen sistema de salud, un buen sistema de educación, un buen sistema de infraestructura y un buen sistema político. En el sistema político necesitamos muchas reformas, reformas electorales, que estoy seguro que no se van a hacer este año, por mucho que diga, porque a los partidos políticos no les interesa que haya una segunda vuelta, porque el que llega al poder, ahora que está el Partido Nacional mandando, pues si hay una segunda vuelta, se van a poner de acuerdo el Libre y el Partido Liberal, y el Partido Nacional no va a querer. Y así consecutivamente. Yo le puedo asegurar que no va a haber segunda vuelta ni la van a aprobar. No van a aprobar, no van a aprobar la reducción de impuestos, tampoco, porque usted no va a tener el acompañamiento de la mayoría de los diputados de ahí que salieron, no porque sean grandes funcionarios, sino porque los arrastra la figura presidencial. Congreso Nacional puede funcionar con 80 diputados y sin suplente, perfectamente. El Poder Judicial puede funcionar con 9 magistrados y sin suplente. Igualmente. Así que me parece que estas grandes reformas nos van a quedar a deber y el papel de ciudadanos es saber elegir, involucrarnos. Estos espacios como el suyo, doctor, sirven para que los ciudadanos tomemos conciencia. Nosotros como Partido Libertad y Refundación quisimos llegar a un acuerdo, socializamos la ley de justicia tributaria, que era una ley esencial para el desarrollo del país, no pudimos llegar a los consensos, hoy afortunadamente o desafortunadamente ya no hubo consenso, ya se amplió la exoneración de los impuestos por 5 años, y bueno, vamos a seguir pagando impuestos los que siempre hemos pagado, eso va a aumentar la desigualdad en el país. Hay una aparente calma que le beneficia al statu quo del país, mientras el Congreso Nacional no toque los intereses de la grande familia, es una calma que le interesa a la clase política, digamos, que se lleva la mayor cantidad de lempiras de este país. Muchas gracias, abogado. Quedamos pendientes de varios aspectos que creo que lo vamos a tratar en un próximo programa. Espero estar en Tegucigalpa, decirle estoy en Tegucigalpa porque quiero estar ahí con usted en el estudio. Excelente, muchas gracias. Ahora yo le voy a decir, porque hemos llegado al final del programa, quedamos debiendo muchas cosas importantes de estos temas, pero ahora yo le voy a decir a usted lo que significa para nosotros Unidos en Diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.